tal? Un saludo a todos. Nos encontramos en Encuentro Libertario. Hoy vamos a platicar sobre la nueva derecha. Tenemos un invitado muy especial que es Iván Carrino. Iván Carrino es economista, es profesor, es escritor, es conferencista y bueno, una gran persona también. Un gran gusto, Iván. Muchas gracias por estar aquí. Hola Eduardo, hola Roberto, ¿cómo están? Un gusto grande. Muchas gracias. También nos acompaña Roberto Briones. Roberto Briones también va a participar en esta sesión con algunas preguntas muy interesantes para Iván. Él es coordinador del Grupo Libertario de Salamanca, es columnista y un experto en el objetivismo. Muchas gracias, Roberto. Un saludo. Muchas gracias a ti, Lalo. Un saludo también a Iván Carrino. Aquí no. Roberto, me gustaría que abrieras esta charla con algún tema que tengas ahí preparado para Iván. Sí, pues mira, primero que nada, muchas gracias por haberme invitado. Es de verdad un placer estar otra vez nuevamente contigo, Lalo, y por primera vez con Carrino, a quien conocí en Buenos Aires, Argentina, en el Ayn Rand Con, de hecho. Y bueno, me gustaría empezar por el principio como tal. Me gustaría preguntar, ¿qué es la nueva derecha? ¿A qué nos referimos con la nueva derecha? Porque he estado viendo que hay las posiciones filosóficas e ideológicas han estado cambiando de una manera que no me lo imaginaba. De un tiempo para acá veo muchos cambios, entonces me doy cuenta de que sí, en efecto, hay una nueva derecha y me gustaría que Iván nos explicara un poquito más sobre esto. Bueno, digamos que la nueva derecha es un movimiento político que surge al calor de la caída del socialismo del siglo XXI, ¿no? Digamos que a partir de comienzos de la década del 2000, toda América Latina, sobre todo, estuvo gobernada por signos de izquierda, ¿no? Ya sea Lula, Chávez, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mujica, ¿no? Con su tanta influencia que ha tenido en todo lo que es el espectro izquierdista de la política. Pero eso ha llegado a un final. Si bien en Argentina ha vuelto Kirchner, la verdad es que hoy Brasil no tiene un gobierno de izquierda, Colombia, Chile, Perú, en ninguno de esos lugares hoy está el socialismo del siglo XXI que en otra época reinó, y frente a eso, lo que hubo, o sea, frente al desencanto con ese movimiento, surgieron movimientos anti-izquierda, ¿no? Y entre esos movimientos anti-izquierda hay un nuevo movimiento de derecha. Uno, si quisiera encontrar muchísimas diferencias, tal vez entre la nueva derecha y la vieja derecha, obviamente que va a encontrar algunas. Pero en algunos casos hay cosas en común. La nueva derecha defiende cierto nacionalismo, defiende ciertos valores tradicionales, tiene una postura conservadora en muchas cosas, especialmente en la forma de vida que deben tener los individuos. Parecería que tienen una moral que es parte de su programa político, ¿sí? Y que esa moral sostienen que debe primar, o que debe ser como un punto fundamental de un país ordenado, próspero y demás, ¿no? Porque en parte, en términos de la economía, la nueva derecha comparte bastante con lo que es el liberalismo económico, es decir, creen que hay que desregular mercados, creen que hay que bajar impuestos, creen que hay que bajar el gasto público. En algún lugar tienen algún conflicto con algunos temas, por ejemplo, el proteccionismo de Trump me parece que divide las aguas. Algunos lo ven con buenos ojos porque dicen que ahí hay una cuestión geopolítica y entonces está bien ese proteccionismo, mientras que un liberal diría, no, eso está mal, porque el proteccionismo siempre es malo para el país que es proteccionista. Y después también hay una divisoria de aguas en términos de inmigración. Yo diría que la nueva derecha, más dura, es contraria a la inmigración, o por lo menos exige que el Estado la regule de una manera, entre comillas, inteligente. Suelen ser bastante anti-musulmanes, ¿no? Pero esas categorías, ¿no? Son agregados. El pensamiento liberal juzga a los individuos por la característica individual, por la acción individual. No te va a juzgar por si vos venís del país tal o cual, o si vos profesás la religión tal o cual, o si vos tenés la orientación sexual tal o cual. Lo importante para el liberal es la acción individual.
y esa acción individual es independiente del grupo del que formas parte. La nueva derecha, así como la izquierda, tiene en algunos análisis al colectivo por delante del individuo. La izquierda te dice, lo importante es si vos sos trabajador o si sos capitalista. Y la derecha va a decir que lo importante es si vos sos argentino, o si vos sos norteamericano, o si vos sos saudí, o si vos sos heterosexual, si sos blanco, si sos negro, si sos transgénero. Y ahí hay temas donde la derecha ha hecho como... ha tenido un auge, ¿no? Estos movimientos de con mis hijos no te metas, etcétera, etcétera. Bueno, hay ahí todo una gran cantidad de seguidores que le ha dado mucho impulso a este movimiento, ¿no? Ok, muchas gracias, Iván. Quiero plantear una siguiente cuestión. También parece que hay un asunto de fondo de suma importancia que tiene que ver con la existencia de una desigualdad legal. Existe una desigualdad legal entre los individuos. Por ejemplo, algo que tú ya has venido mencionando, que se permite a heterosexuales casarse y a homosexuales no se les permite casarse. Se les permite a heterosexuales adoptar niños, a los homosexuales no se les permite adoptar niños. Pareciera que hay una cuestión de desigualdad ante la ley, cuando la igualdad tiene que estar despojada de todo tipo de atadura moral. ¿Cómo podemos hacer o cómo puede hacer el liberalismo para resolver esta cuestión, esta gran dificultad entre lo moral y lo legal? Bueno, sí, el liberalismo como filosofía política lo que permite es la coexistencia pacífica de diferentes grupos con diferentes perspectivas acerca de la moral, ¿no? Es decir, uno puede... O sea, lo ideal sería que convivieran distintos puntos de vista sobre cómo llevar una vida adelante. Por ejemplo, lo ideal en una sociedad liberal es que existan grupos que vivan según una moral religiosa, cualquier religión sea, y puedan vivir otros también con una moral que no sea necesariamente religiosa, ¿no? La idea es la coexistencia pacífica de grupos con visiones acerca del mundo que son distintas. A eso se limita el liberalismo como filosofía política, a poder permitir, a elaborar un sistema en donde convivan distintas visiones del mundo, en un marco de respeto, tolerancia y paz, ¿no? Esa es la esencia de la filosofía política liberal. Después, este movimiento, digamos, de la nueva derecha, creo que mezcla algunas cuestiones. Por ejemplo, sostienen que hay ciertas cosas de la moral religiosa, y más específicamente de una tradición judeocristiana, que ha sido la base para el surgimiento del liberalismo. Entonces, a partir de eso, infieren que todo valor que la Iglesia o la religión o la tradición judeocristiana, que todo valor que la tradición judeocristiana profese o defienda, debe ser la norma moral a seguir, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo famoso bueno, no sé si es tan famoso, pero en estos debates de un autor norteamericano llamado Lew Rockwell, que él dice en defensa del paleolibertarianismo. Y este paleolibertarianismo sería una especie de combinación de lo que decía antes, ¿no? Liberalismo económico, propiedad privada de mercados libres, pero con algo más, que son valores más de la tradición, de la derecha, algo más. Y en ese algo más está esta idea de la tradición judeocristiana, reconocerle autoridad social a algunos entes intermedios entre el Estado y el individuo, como pueden ser la Iglesia o la familia. Pero ahí hay un problema, porque una cosa es decir que, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? No robarás, no matarás, son perfectamente compatibles y son normas deseables para que una sociedad conviva en paz. Sí, eso es cierto, pero eso no quiere decir que todo mandato o toda prescripción o todo valor moral de una iglesia deba ser el valor moral que impere sobre los demás. Entonces, por ejemplo, ahí aparecen los conflictos. La iglesia no considera que sea parte del orden natural o un acto moral
el casamiento o el matrimonio de dos personas homosexuales. Bueno, y está perfecto que dentro de la iglesia eso no sea aceptado, porque es una organización privada que tiene derecho a tener sus propias normas. Lo que pasa es que eso se ha traducido después en el matrimonio civil, en donde el Estado casa a las personas y, bueno, la gente se puede casar. Entonces ahí aparece el debate, porque las parejas homosexuales dicen, bueno, si mi amigo Juan y María se pueden casar, ¿por qué yo no me puedo casar con mi pareja, ¿no?, de mi mismo sexo? Entonces aparece ese reclamo del derecho. Yo quiero tener igualdad de derechos, que tiene la pareja heterosexual. Y el argumento de la nueva derecha es, no, usted no puede pedir ese derecho porque, bueno, y ahí inventan unas razones un poco extrañas, como que no estamos hablando de personas iguales ante la ley, o como que el Estado tiene derecho a no habilitar esa unión, como tiene derecho a no permitirle a un ciego el registro de conducir. Esas explicaciones se pueden leer, realmente, digamos, llaman la atención, ¿no? Y la crítica es, ustedes que defienden esa igualdad de derechos están en realidad defendiendo el intervencionismo del Estado, porque es el Estado el que va a avalar la unión homosexual, el matrimonio homosexual. Pero bueno, ahí lo que uno diría es, mirá, el Estado ya interviene, hay una intervención, interviene porque casa a las personas, y lo que está haciendo en esa intervención, en esa ley, es discriminando al colectivo homosexual. Y eso es una discriminación legal, y los liberales estamos a favor de la igualdad ante la ley. Entonces ahí aparece el conflicto donde yo creo que la nueva derecha se pinta más como derecha que como movimiento liberal. Eso sí que ya no es compatible con el espíritu liberal. Sí sería compatible que todos estuviéramos pidiendo que el Estado se mueva del matrimonio. Sí, puede ser, claro, esa sería una defensa más pura de lo que sería un orden liberal privado. Exacto. Pero también hay que entender las tradiciones, ya que a ellos les gustan tanto las tradiciones, bueno, también es una tradición que el Estado case heterosexuales, y se puede cambiar esa costumbre y ampliarse, ¿no? Ampliarse a otro tipo de parejas que sí existen, que son una realidad. Porque después viene el argumento de caricaturizar. Ah, bueno, mañana se va a casar José con el perro. Bueno, no hay mucha pareja de hombre con perro, entonces ridiculeces no, pero ridiculizan el argumento justamente para eso, para desacreditarlo. La verdad es que no, lo que está tratando de hacer el que pide igualdad de derechos es decir, mirá, esta situación existe y hay una desigualdad jurídica, hay que arreglarla. Gracias, Iván. Roberto, por favor. Bueno, sí, pues perfecto. De hecho, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que acabas de decir. De hecho, era los puntos que me gustaría que aclaráramos, porque creo que mucha gente todavía sigue muy confundida. Iván, yo creo que es algo interesante, como lo acabas de comentar, el hecho de la discriminación ante la ley de ciertos grupos, en este caso de individuos, como serían los homosexuales o LGBT. Me he dado cuenta de que hay liberales objetivistas, en muchos casos que se dicen ser objetivistas, que utilizan el hecho de que existe un grupo social o gente que se asoció o que se une para defender ciertas características, que es la igualdad ante la ley, por ejemplo, entre los homosexuales, pero al mismo tiempo, esa misma gente liberal y objetivista dice que, o los caricaturiza, como bien lo dices, los hace ver como enfermos mentales, está a favor de las terapias de shock, todo ese tipo de cosas. Y eso, al menos para mí, no creo que sea liberal. Mi pregunta aquí sería, ¿qué diferencia hay o por qué nuestra lucha podría llegar a ser diferente entre los conservadores paleolibertarios y un liberal que sea objetivo? Bueno, el tema con el objetivismo también, digamos, bueno, esta filosofía que partió de Ayn Rand, también en algún punto tiene algunas complicaciones, ¿no? Considerar que hay una moral objetiva, descubrible, que está ahí y que existe y que es una sola, genera algún tipo de temas, ¿no? Porque vamos a plantear el ejemplo. Rand diría que la moral objetiva implica que uno tiene que perseguir su vida
y que ese es el máximo. Vos me corregirás porque sos más conocedor de Rand que yo, pero digamos, una idea de hay que perseguir esa felicidad, pero esa felicidad no es cualquier cosa, digamos, y atentar contra la propia vida sería actuar de forma irracional, con lo cual, no sé, fumar demasiado sería irracional, tomar demasiado sería irracional, y ahí, viste, alguno te podría decir, mirá, yo no soy irracional, solamente, digamos, disfruto de esto. O por otro lado, ¿no? Algún izquierdista podría decir, bueno, Rand cree que la moral objetiva es perseguir el propio beneficio y que actuar por generosidad al otro o ayudar al otro en la emergencia solo deben ser consideradas excepciones. Y bueno, el izquierdista podría decir, no, yo creo que hay una forma ética de vivir que es vivir trabajando lo necesario pero siendo generoso, y esa es la ética. Y ahí entramos en un debate que a mí me parece difícil de resolver, y es cuál es la ética objetiva, cuál es la última palabra en esto. Ese debate me parece difícil, por eso mi argumento en favor del capitalismo en general es, ok, vamos a poner a las dos éticas en competencia. La ética del interés propio, trabajar por uno mismo, buscar ser más rico, más próspero, etc. Y la ética del le doy todo a los demás. Somos generosos al punto tal que nos sacrificamos a nosotros mismos. Bueno, esas dos éticas van a generar sistemas políticos diferentes, y creo que un sistema político basado en el interés propio, en la preocupación por los fines individuales, va a generar más prosperidad que el otro, ¿no? En donde probablemente tengas un sistema socialista o de redistribución, o una socialdemocracia con un gran Estado redistribuidor que finalmente te va a generar resultados de pobreza. Pero bueno, eso como primera cosa, digo, me parece que el objetivismo también es medio problemático en ese sentido. Y respecto del paleolibertarismo, que en algún punto está tratando de considerar, también están tratando de considerar que hay una moral pública que debe mantenerse. Y esa moral pública no es una moral pública de mínima, como es la de los liberales clásicos. Y ahí Rand también coincide con el liberal clásico, porque en definitiva lo que va a decir, a pesar de toda esa narrativa sobre qué es lo correcto o no, y diferenciarse de una postura más hedonista, lo que va a decir es, nuestro corolario político es el siguiente, y es muy cortito. Vos podés hacer y no podés iniciar la fuerza física contra otro. O sea, en materia política lo que termina diciendo es, lo único acá importante es no dañar a otros. Perseguí tus fines, no dañes a otros, porque si dañas a otros, esa persona no puede perseguir sus fines. Ese es el objetivo de mínima del liberalismo. Como filosofía política, un esquema donde vos convivas dentro de tus principios sin dañar a los demás. El paleolibertario dice, no, eso no es suficiente. Lo que es suficiente es que vos vivas sin dañar a otros, pero ¿qué es eso del exceso de drogas? ¿Qué es eso de tener una pareja homosexual? No creo que sea el caso de todos los paleolibertarios, porque, viste, esto lo escribió Lew Rockwell en el 90, tampoco hace referencia a la homosexualidad, pero sí hace referencia a ciertos valores cristianos o católicos y demás. Habla de una cultura occidental, y ahí con cultura occidental también tenemos un enorme problema. ¿Qué es la cultura occidental? La cultura occidental puede ser la gran prosperidad norteamericana, el gran cosmopolitismo norteamericano, pero también es Mussolini, también es Hitler, digamos, ellos también son parte de la historia de la cultura occidental, ¿no? También la cultura occidental también es Netflix, y ahora los paleolibertarios se quejan de que Netflix está lleno de intentos de normalizar prácticas que no van conforme a la tradición o a los valores, y creen que eso es parte de una decadencia cultural. Digamos, ahí me parece que nos alejamos entre liberales y derechistas, ¿no? No sé si respondí tu pregunta o me fui un poquito por las ramas, pero bueno. Me gustaría nada más hacer un comentario antes de pasar, Lalo, ¿me lo permite? Adelante. Sí, ok. Solo con respecto a lo de Rand, creo que sí hay una diferencia, que sería
no sabemos que para una sociedad pues sí debe de haber un código de conducta. Eso es más que claro, que hay que seguir un código de conducta. Lo que hace el objetivo nada más es decir, ok, mira, aquí está nuestro código, nosotros te ofrecemos este código y tú en tu individualidad sabes si quieres seguirlo o no. En este caso, pues ya estaríamos hablando de política, pero me parece totalmente, estoy de acuerdo con lo que me mencionas. Lalo, la siguiente. Gracias, Roberto. Iván, quiero retomar un poquito lo que ya venías mencionando en relación a la moral que establece el judeocristianismo y este devenir histórico justamente occidental, que qué es lo que se puede definir como tal, como cultura occidental. Pero quiero retomar un punto. En 1793 va a rodar la cabeza de Luis XVI en la Plaza de la Revolución en Francia. Sin embargo, la de Pío VI no. Jean Meslier comenta que era un sacerdote, un cura de principios del siglo XVIII. Dice la siguiente sentencia, dice, el hombre será realmente libre cuando el último de los monarcas sea ahorcado con las tripas del último de los curas. Una sentencia muy dura, muy radical, viniendo de un sacerdote justamente cristiano. Aquí la pregunta que quiero hacer, Iván, es que si la Ilustración, los primeros liberales dejaron un gran hueco resolviendo asuntos políticos y económicos, pero dejando la moral del lado de la Iglesia. La pregunta, que quizás es un tanto atrevida, no lo sé, es, ¿necesitamos superar el cristianismo para ser libres? Bueno, frente a esa última pregunta, yo te diría que no. Las religiones pueden perfectamente convivir en un orden político liberal y yo no veo grandes momentos de conflicto entre una cosa y otra. Lo que pasa es que también, bueno, si hoy escuchamos al Papa Francisco, claramente que es una condena permanente al capitalismo. Hubo otros papas que tuvieron mucha más influencia en criticar al comunismo, ¿no? Como el Papa Juan Pablo II, que por lo que muchos comentan fue una pieza decisiva en el punto de final del sistema comunista en la Unión Soviética, en su lugar de origen, ¿no? Que era Polonia. Y además hay muchas, digamos, lugares donde ambas cosas son compatibles. Pero de vuelta, es difícil saber qué es la Iglesia, cuál es el punto. Hay muchas interpretaciones, ¿no? Hay interpretaciones. Y hay algunas interpretaciones que pueden ser más favorables al liberalismo y más favorables al antiliberalismo. Jesús Huerta de Soto es un economista de la escuela austríaca, absolutamente libertario y quien permanentemente reivindica, digamos, o ve una perfecta compatibilidad entre una cosa y la otra. Tiene una conferencia, de hecho, que se llama el Dioses Anarcocapitalista, que bueno, uno puede por ahí no estar de acuerdo, a mí no me parece que sea un gran punto, pero puntos de interpretaciones compatibles hay, como hay interpretaciones incompatibles. Yo lo que digo es, el problema es cuando queremos imponer la moral católica o judía o musulmana o la moral de Iván Carrino, se la queremos imponer a otros. Y no digo imponer ya con la fuerza del Estado, digo imponer en términos de ridiculizar al que no profesa lo mío o adjudicarle a aquel que tiene una moral distinta, adjudicarle la decadencia de Occidente o el fracaso de la economía argentina. A ver, en algún caso será un buen argumento, ¿no? Si tu moral si tus valores morales son despreciar el comercio, despreciar la riqueza, despreciar el interés individual, bueno, yo creo que es un buen punto sostener que esas ideas van a terminar generando pobreza. Ahora, si tu moral es ser transgénero, vos naciste y te identificás como mujer habiendo nacido biológicamente hombre, o si naciste mujer y te enamoraste sucesivas veces de mujeres, eso no tiene nada que ver con la decadencia de Occidente, ni el problema económico, ni la tiranía, ni la falta de libertad. Entonces, digamos, separaría los tantos.
Cuando es confundir las cosas, sostener, digamos, que ese tipo de cuestiones hacen a el orden liberal, ¿sí? O el orden social civilizado, ¿no? Muchas gracias, Iván. Roberto, por favor. Sí, en el transcurso de estos días me he dado cuenta de una cosa que creo que es muy importante. Muchos liberales, o más bien jóvenes que quieren o que salieron del comunismo o socialismo, tratan de buscar una filosofía. Muchas veces esa gente que está buscando una filosofía topan con algo que ellos creen que es el liberalismo, pero llegan al conservadurismo. Y de repente esa misma gente dice, no, no manches, pero no me van a dejar tomar, pero está mal fumar, pero está mal esto, pero está mal lo otro. Y mucha gente dice, no, pues tampoco es lo mío, ¿no? Y se espantan. Muchas veces llegan a esos temas con los conservadores y llegan a espantarse hasta cierto punto. Me gustaría dejar claro, porque los conservadores creen que tenemos la misma lucha y que tenemos y seguimos las mismas cosas para llegar al mismo fin, que sería la libertad del individuo. Tomando esto en cuenta, de que hay muchas diferencias, ¿cuáles serían, cómo podríamos nosotros decir que es nuestra lucha como liberales, que se puede diferenciar de la lucha que tiene un conservador, por ejemplo? ¿Cuáles serían los principales puntos? Sí. Bueno, creo que ahí lo que aparece es que bueno, mira, te voy a contar una anécdota, ¿no? Antes de tratar de responderte. A nosotros, a los liberales, que por ahí no nos parece problemático el reclamo acerca de la igualdad, el matrimonio igualitario, la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten chicos, que tampoco vemos con total malos ojos que haya una educación sexual en los colegios, haciendo la salvedad de que los liberales creemos que la educación no debe estar intervenida por el Estado, haciendo esa salvedad, nos dicen que nosotros le hacemos el juego a la izquierda y por culpa nuestra, que somos liber progres, tienen el estupendo de llamarnos progres, la izquierda gana. Y uno podría decir exactamente lo contrario. Uno podría decir, mirá, vos con tu moral pacata de que el gay es un sodomita, de que el sexo es algo para hablar solamente con tu madre y tu padre y una cosa así súper tabú, ¿no? Y que tomar 5 copas de más está mal. O como me decía alguien con el que debatí hace poquito, que salir de fiesta muchas veces está mal. Digo, uno podría decir, mirá, sos vos el que le hace el juego a la izquierda, porque lo que hacen los jóvenes cuando te escuchan es huir para el mundo de la izquierda. Pero ese es el debate más, es muy superficial, es estratégico. Yo, la verdad, a mí no me interesa si el joven, el grande o el chico se acerca a mis ideas. A mí me interesa defender una postura coherente, defender lo que creo que es la verdad, lo que creo que es una postura, digamos, coherente, integral, y que representa mis valores, ¿no? ¿Cuáles son esa lucha por la libertad? Bueno, de vuelta, yo creo que es bastante de mínima, es bastante humilde, es tratar de que no nos impongan una forma de vivir, de que el Estado no intervenga en nuestra vida. Y mi argumento es doble, digamos. Por un lado, hay una cuestión moral ahí, de un valor moral que le adjudico a la libertad, ¿sí? Que creo que, bueno, me parece que todos en este marco de cuarentenas y demás hemos vivido, hemos perdido la libertad y nos hemos dado cuenta de lo importante que es. Yo creo que incluso el más a favor de la cuarentena tuvo su tarde de decir, yo esto no me lo banco más, esto es terrible, quiero salir a dar una vuelta, quiero visitar a mis amigos y demás. Entonces, cuando se pierde la libertad, nos duele. Y ese dolor le pasa a todos. Algunos en más medida, a otros en menor medida. Pero después está la cuestión de las consecuencias de suprimir la libertad. Y cuando vos suprimís las libertades, la consecuencia es un menor despliegue de la capacidad personal, una menor producción, una menor capacidad creativa y, por tanto, mayor pobreza, ¿no? Mayor pobreza. Ese es el valor, digamos, son las banderas que creo defendemos. Y bueno, y la justicia, la justicia en el trato. Yo me rebelo frente a la injusticia en el trato. En el trato
privado y en el trato público, por supuesto. En definitiva, uno habla de esto y habla de política. Cuando yo digo no hay que discriminar frente a la ley, es esa preocupación por el trato justo. Tiene que haber un trato justo para los individuos, porque los individuos somos iguales y por tanto merecemos ser tratados justos. Por supuesto, si uno comete una acción que sea violenta contra otro, la justicia es ser, digamos, duro contra esa actitud violenta. Pero eso es justicia. Si nadie agrede a terceros, la justicia es tratarlo bien. Punto. Okay. Muchas gracias, Iván. Tengo una cuestión. Hoy en día nos encontramos, liberales o no liberales, ante un enemigo en común. Ese enemigo en común se puede llamar populismo, socialismo, bolivarismo, socialismo del siglo XXI, se puede llamar de muchas formas. ¿Es posible unir fuerzas creativas, inteligencia, contra este enemigo común, contra este enemigo amenazante? Porque también tenemos que reconocer que hay gente muy brillante en cualquier tipo de índole filosófica o ideológica. ¿Es posible unir fuerzas para extraer este cáncer de raíz que se llama colectivismo o socialismo o bolivarismo? Unir fuerzas con personas conservadoras, supongo que me preguntás, ¿no? De cualquier vertiente filosófica e ideológica. Bueno, es una pregunta más de estrategia política y en mi caso yo, digamos, no hago política partidaria. Yo no hago política partidaria, no es algo que me haya llamado la atención, si bien, por supuesto, que en mis intervenciones públicas, en las cosas que escribo, hablo tangencial o directamente de política. Ahora, por ejemplo, te voy a dar el caso de la Argentina. Hay muchas iniciativas de partidos liberales. ¿Por qué ocurre esto? Porque el partido de centro-derecha, que era la unión de Cambiemos bajo la dirección de Macri, y que fue una coalición de partidos que llegó al poder en el año 2015, obviamente desencantó a muchos liberales. El programa de gobierno de Macri no fue un programa liberal. Entonces, lo que se intenta hacer es, bueno, creemos un partido liberal. Y entonces, claro, ahí aparece el debate. ¿Cómo hacemos para aglutinar gente que nos permita, en Argentina, por ejemplo, ganarle las elecciones al peronismo, que tiene una visión mucho más socialista de la economía, de la política, de la vida en general, que los liberales o que cualquier otra expresión? Y ahí, bueno, sí, ahí yo no me meto, digamos, cualquier variante que tenga éxito lo tendrá, pero yo como pensador seguramente siga haciendo algunas observaciones sobre cosas que me parecen que son contradictorias, que son colectivismo de otro color. Así como existe el colectivismo de izquierda, existe el colectivismo de derecha. El colectivismo de derecha que privilegia a la nación propia sobre las demás naciones, que privilegia por orientación sexual, que privilegia por religión, por patria. Bueno, eso, digamos, son problemas tan complicados como los que plantea el colectivismo de izquierda y que les tenemos que prestar atención. Probablemente en materia de economía, probablemente en materia de políticas económicas, no sean tan destructivos como lo es la izquierda. Y eso es un punto a su favor, ¿no? Ok, nada más un segundo. Iván, más bien yo no lo refiero a un asunto político. Un gran referente que yo tomo es la Ilustración francesa y la Enciclopedia, en donde veíamos a personajes como Rousseau, que podía contrastar con Montesquieu en su ideario político, en donde podemos ver a un Voltaire, que podía contrastar con un Diderot, pero finalmente todos escribieron en la Enciclopedia, todos fueron con este ímpetu transformador que finalmente dio como cabo la modernidad. Más bien hacia ese punto iba la cuestión, no tanto lo político, más bien lo filosófico. No, perfecto. Bueno, pero en eso estamos. Esa es la historia que se va construyendo en este momento, ¿no? Digamos, y de Rousseau surgió una vertiente y de Montesquieu surgió otra vertiente, entonces tampoco es que
es lo mismo. Y esa historia se va construyendo ahora también. Nos basamos en pensadores antiguos o más... caminamos sobre lo que han construido otros, pero la historia sigue en construcción, así que eso es un libro abierto, ¿no? Claro. Roberto, por favor. Bueno, como bien saben, pues yo me considero objetivista, y una de las virtudes que tiene el objetivismo es la integridad. Y creo que es una de las cosas que a mí más me encanta toda esa idea de la virtud de la integridad. Porque hay personas que creen que, también contestando a lo que dices, Lalo, que creen que puede haber una unión para una cierta lucha filosófica y de las ideas y todo esto. Aquí la pregunta sería, ¿contra qué te rebelas? Yo, por ejemplo, me lo pueden preguntar, ¿contra qué te rebelas? Contra el colectivismo. Yo no podría, al menos yo, decir que tengo un aliado que es colectivista, porque al final de cuentas, si nosotros hacemos el análisis como tal, filosófico, sobre lo que es el colectivismo, los de derecha, conservadores y paleolibertarios utilizan la moral colectiva. Esto es colectivismo. Y esto es uno de los colectivismos que más odio yo, por ejemplo, porque yo creo que es de las formas que más van desplazando la libertad individual. Entonces, yo creo que no podría haber una cierta unión hasta cierto punto, porque para mí como objetivista sí iría en contra por al menos de la virtud de la integridad. Pero, por ejemplo, Iván, ¿qué podríamos rescatar en un determinado momento, como lo dice Lalo, el llegar a unirnos porque sabemos que la política somos todos nosotros y que nosotros somos los que decidimos al final de cuentas, y al final de cuentas vamos a decidir en algún momento nuevamente en qué podemos llegar a una conclusión para ponernos de acuerdo en un país y decir, ok, vamos a apoyarnos en este aspecto, aunque este aspecto no, aunque, por ejemplo, somos anticolectivistas. ¿Podemos llegar a ese punto? Bueno, de vuelta, es difícil, digamos. A ver, voy a ser muy pragmático y voy a hablar más de cuestiones de la economía, por ejemplo, ¿no? Chile, Perú, Colombia, en Argentina, los economistas medianamente ortodoxos los vemos como ejemplos en algunas cosas. ¿En qué se ha puesto de acuerdo esa sociedad, por decirlo de alguna manera? Sabemos que no hay un acuerdo total, y hay mucha gente que pensará distinto, y algunos incluso rompen vidrieras, como hemos visto en Chile el año pasado, pero se han puesto de acuerdo en que la inflación es mala, en que el comercio libre es beneficioso, en que no hay que regular en exceso a las empresas ni cobrarle demasiados impuestos. Bueno, entonces acuerdos puede haber, por supuesto. Después habrá desacuerdos en otras cosas, ¿no? Digamos, hay temas que son distintos y sensibles. Pero bueno, en ese sentido, digamos, una alianza anticolectivista. Bueno, existen partidos que son menos socialistas que otros. Entonces, finalmente nos queda elegir. Yo digamos, no participo en la política partidaria, así que hablo como alguien de afuera que observa y trata de entender y explicar un poco la realidad. Pero bueno, ahí está la cuestión de los partidos políticos, ¿no? ¿En qué se van a poner de acuerdo? Por ejemplo, el año pasado había 2 partidos políticos chiquitos en Argentina que compitieron en las elecciones, uno liderado por José Luis Espert y otro liderado por Juan José Gómez Centurión. Este último, si bien en materia de economía proponía exactamente lo mismo que José Luis Espert, tenían una diferencia que era la cuestión del aborto. El partido de Juan José Gómez Centurión era absolutamente antiabortista y esa fue una de las banderas, mientras que José Luis Espert es una persona que estaba a favor de despenalizar el aborto. Bueno, eso lo llevó por caminos separados. Obviamente es un tema interesantísimo de debatir, de conversar, etcétera, y que puede dividir las aguas muy marcadamente. Ahora uno diría, bueno, por ahí esos 2 partidos pueden hacer un mismo partido y avanzar en eso.
Bueno, o no lo sé. No tengo la respuesta y yo no sé quién votaría. Después está el partido Cambiemos. Cambiemos era un partido que no tenía una posición única en términos del aborto. Algunos de sus diputados votaron a favor, otros votaron en contra. Pero Cambiemos era una alianza en donde había personas que en materia de economía, por ejemplo, pensaban a favor del capitalismo, a favor del mercado. Y otros que no, que estaban en una mirada mucho más redistribucionista. Sin embargo, hubo una coalición y llegaron al poder. Entonces, ¿el debate cuál es? ¿Queremos llegar al poder? ¿Queremos ser puros ideológicamente? Es un lío, es muy difícil de resolver. Pero se resuelve, se hace. Y vamos viendo cómo van los resultados. Eso te diría. Oye, Lalo, ¿me permites hacer una cuestión final nada más, por favor? Uh-huh. Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que como nos basamos, o sea, política, tiene que existir una política, porque es la manera en que nosotros decidimos como sociedad. En esa política nosotros nos encontramos gente que esperan que sí haya ciertos políticos que hagan como justicia a favor de su moral. En este caso yo conozco muchos que votarían por alguien que te obligara a abortar, por ejemplo, o que no te permitiera fumar marihuana y la prohibiera el tipo de drogas, o por ejemplo la prostitución y este tipo de cosas. Y esto es peligroso porque imagínate que le dan el poder a un Agustín Laje, a un Márquez, por ejemplo, que te dice que los homosexuales son prácticamente una deformación mental y cosas así. Y llegan a representar a las ideas, a la política, y yo creo que sí es peligroso, porque podemos llegar a tener una unión hasta cierto punto para sacar al populismo del poder, pero de repente llega este colectivismo en el de nosotros no sabemos que va a llegar al poder, y ahí es donde van a empezar a meter yo les digo, fascismos, en donde, a ver, entonces, no me gusta, esto no va a favor de mi moral, no me gusta esto, tampoco va a favor de mi moral. El problema es de que muchas veces es bien difícil sacar este tipo de gente del poder, y ustedes, nosotros en Latinoamérica también lo sabemos. Yo más que nada a eso me refería en la pregunta anterior. Entonces, yo creo que sí es peligroso y que deberíamos de buscar alguna manera, ¿no? De poder lograr hacer algo al respecto. Lalo. Bueno, sí, yo siempre digo, digamos, hay una contradicción en esto de la educación sexual, donde la nueva derecha dice, con mis hijos no te metas. ¿Por qué? Porque esta educación sexual supuestamente incluye valoraciones sobre la transexualidad, la homosexualidad, o por lo menos una educación en la tolerancia, en aceptarlo como algo normal, ¿no? Tratar de normalizar. Bueno, a ver, pero la solución a eso, si es que eso se considera un problema, la solución de la derecha seguramente sería incluir una educación en donde el homosexual sea considerado anormal. Bueno, eso tampoco es la solución. Además, generaría como una educación en la intolerancia o en el considerar a algunos que son superiores a otros, cuando en realidad, digamos, los individuos en términos de valor somos todos iguales y nos definimos por nuestras acciones y no por nuestra pertenencia a un colectivo o nuestra orientación sexual. Entonces, sí, claro que eso sería muy problemático y es un tema a mirar, obvio. Ok, Iván, en relación a este punto que viene mencionando Roberto, ¿qué tanto juega aquí también un papel la corrección política? Si se le puede poner un nombre. ¿Qué tanto también estos elementos de hacer consignas políticas a partir de estatutos morales o sensibilistas? ¿Qué opinas sobre este nuevo fenómeno que también existe? Sí, la corrección política es un problema a veces, porque la corrección política, en definitiva, es un marco cultural que después deriva en políticas públicas concretas, ¿no? Es decir, si la corrección política es decir que hay discriminación contra la mujer, entonces mañana, como pasó recientemente en Argentina, el ente regulador va a obligar a las empresas a incluir mujeres en el directorio. Y eso es una medida profundamente antiliberal y yo diría profundamente antimujer también, porque es que la ley la considera inferior, por tanto le impone al resto que tiene que haber mujeres. Pero tampoco está bueno el extremo de la incorrección política. Y me parece que acá hay mucho dentro de esta nueva derecha
el extremo de la incorrección política, ¿no? Entonces esta cosa de llamo a los gays sodomitas, o digo que una persona transgénero se disfraza de mujer. Eso ya es ser un maltratador, ¿no? Es tomar la postura de un bully, de hacer bullying y jorobar al resto, ¿sí? Herir la sensibilidad del resto a propósito, porque sabés que eso te va a conseguir muchos retweets en Twitter y muchos likes, y te va a dar una dosis de dopamina, ¿no? Entonces, el culto de lo malo, el culto de ser un desagradable, me parece desagradable. Entonces, y a veces, con la bandera de me opongo a la corrección política, terminamos teniendo monstruos endiosados, ¿no? Exacto. Que los pobres se mueran de hambre, que los musulmanes se queden afuera del país, que los gays no sé qué, y que el transgénero se disfraza. Bueno, eso me parece todo abominable, no construye una sociedad civilizada, no es tolerancia y no es respeto. Entonces, es verdad que la corrección política es un problema, pero el remedio no es ir al extremo de la incorrección política. Y me parece que muchos están en esa, y eso es un problema. Muchas gracias, Iván. Roberto, una última pregunta. Estamos ya casi concluyendo el tiempo, por favor. Pues sí, me he dado cuenta de, repito, yo lo veo desde una perspectiva objetivista, por lo regular siempre mis comentarios van dirigidos hacia ahí. Esto ya va con que muchos también paleolibertarios, conservadores, no se quedan ahí, sino dicen ser anarcocapitalistas. O sea, ya creo que es incoherente el decir soy libertario, liberal o objetivista, y al mismo tiempo creer en misticismos y en cosas de este tipo. Entonces, hay gente que dice, no, es que yo soy capitalista, ¿no? Pero al mismo tiempo, no se da, o al menos en nuestra definición, el capitalismo es la defensa de los derechos del hombre. Los que podemos, como bien sabemos, es vida, libertad y propiedad, en donde toda propiedad es privada. Pero los anarcocapitalistas, capitalistas, dicen que no debe de haber un Estado. Y nosotros creemos que sí debe de haber un monopolio hasta cierto punto, o no monopolio, pero sí una jerarquía que nos, como dice, que nos haga valer ciertos códigos de conducta que nos permitan convivir en sociedad y que hagan valer la libertad desde la sociedad primitiva, como John Locke nos lo explica, hasta la sociedad ya con ley, ¿no? Que por ley eres libre, por ley tienes propiedad privada. ¿Cuál sería la diferencia o por qué, o cuál sería el problema que nos viene a traer también el anarcocapitalismo en creer que podemos eliminar completamente al Estado, pero al mismo tiempo llamarle capitalismo a algo que prácticamente no está definiendo los derechos del individuo, por ejemplo? Bueno, pero lo que pasa es que ahí un anarcocapitalista te diría que las funciones del Estado, las funciones que hoy cumple el Estado, y aquellas funciones con las que un liberal clásico está de acuerdo, es decir, proteger los derechos individuales, empezando por el derecho de propiedad, serían cumplidas por agencias privadas. Uno podría imaginar un mundo anarcocapitalista como una conjunción de barrios cerrados. En Argentina tenemos muchos barrios cerrados en donde funcionan con seguridad privada, con un ente de administración privado, donde se pagan expensas y donde hay normas de convivencia. La sociedad anarcocapitalista que se idealiza en este sentido sería una especie de gigantesca comunidad de estas características, con distintos barrios privados donde todo es propiedad privada y donde existen consorcios de propietarios con consejos de administración que van cumpliendo mal que mal las funciones que hoy cumple el Estado, y de acuerdo con esta visión sería mucho más eficiente y sería mejor porque el Estado hace las cosas mal porque tiene malos incentivos. En ese sentido te diría que me parece interesante el programa, me parece una forma interesante de abordar problemáticas. Ahora, recientemente tuvimos en SEADE, que es donde coordino la maestría en Economía y Ciencias Políticas, a Miguel Ancho Bastos, que es un pensador libertario anarcocapitalista español, donde exponía algunas de estas tesis, y hay una crítica al anarcocapitalismo que hace un economista austríaco también, de origen norteamericano, pero austríaco en el sentido de la tradición austríaca, que dice, bueno, el anarcocapitalismo es muy interesante, pero el gobierno es inevitable, porque el gobierno parte de las ansias de poder de algunos, y siempre van a existir ansias de poder, y las ansias de poder se imponen a los demás,
y siempre alguien se va a imponer sobre otros. Lo que pasa es que, eventualmente, ese contrato forzoso hace que tenga sentido imponerse sobre el otro, pero no explotarlo al máximo. Entonces ahí aparece el Estado limitado, como una forma espontánea de organización razonable. Entonces yo cuando le dije al profesor Bastos, le digo, profesor Bastos, ¿qué opina de esta teoría de que el Estado, si bien usted puede tener razón en todo, el Estado es inevitable? Y él me respondió, bueno, lo que pasa es que una sociedad anarcocapitalista estaría conformada por personas con mentalidad anarcocapitalista. Y ahí me parece que el problema ahí es medio un problema que también tenían los marxistas, el hombre nuevo. El hombre nuevo marxista va a hacer que la sociedad marxista funcione. Bueno, pero ese hombre nuevo no aparece nunca. Entonces, ¿por qué pensaremos que va a aparecer el hombre nuevo anarcocapitalista? Ahí me parece que hay un poco de problema en ese sentido. Sí. Nada más una opinión. Sí, y de hecho, eso de que buscan un ser que va a llegar a un punto en el cual siempre va a ser bueno, no va a afectar la libertad de alguien más, no va a iniciar el monopolio de la violencia, o más bien no va a iniciar la violencia. Creo que ya llegar a eso de la moral de afuera hacia adentro, ¿no? De llevarla a las personas para que pueda existir una sociedad anarcocapitalista. Muchísimas gracias, me encantó tu respuesta. Y bueno, Lalo. Iván, una última pregunta, Iván. ¿Cuál es la situación actual en Argentina como consecuencia del COVID? ¿Y cuál sería tu panorama a futuro en relación a la libertad económica global después de la pandemia? Bueno, te respondo corto lo de Argentina. La situación es de una gran crisis económica en donde los últimos datos que están saliendo ya muestran un pequeño rebote. La caída muy fuerte fue en abril hubo una cuarentena nacional muy dura, muy estricta y muy cumplida. Pero a partir de abril, parte de la cuarentena se fue relajando y parte comenzó a ser incumplida. Y después tuvimos alguna vuelta atrás, sobre todo en la parte metropolitana de Buenos Aires, que es donde más población vive, pero a partir de mayo, junio, seguimos viendo caídas interanuales de la actividad económica, de la industria, de la construcción, de la producción de autos, todo está muy abajo, pero se está rebotando, está mejorando respecto de ese gran piso de abril. Los riesgos para adelante de Argentina son un salto de la inflación. Acá ha habido mucha emisión monetaria, hay muchos controles de precios, lo que eventualmente lleva a la escasez o al sinceramiento de los precios que genera un salto de la inflación. Y así que ahí tenés los riesgos, digamos, la economía algo se va a recuperar, después hay problemas de todo tipo en Argentina que los acarreamos de muchos años ya. Y respecto de la situación global, yo creo que es un momento muy difícil para la libertad económica porque se consideró, digamos, el paradigma hoy es que el exceso de libertad genera muerte, que el Estado tiene que ir a meterte en tu casa porque si no vos sos un potencial contagiador de un virus letal, que encima es una exageración absoluta, porque primero tenés que contagiarte, que si bien hay mucho contagio, a nivel global, comparado con nuestra gigantesca población de 7.000 millones de personas, los contagiados son el 1% de la población y las muertes son el 0, algo. O sea que, digamos, las probabilidades son bajas y no todo el mundo es un contagiador y un asesino. Pero esta es la filosofía imperante hoy, digamos. La libertad genera desastres médicos, desastres sanitarios, desastres para la vida humana. Ese paradigma es muy duro y genera miedo en la sociedad y esa sociedad después te va a pedir mucho Estado. Quiere el Estado para que el Estado restrinja la libertad en nombre de la salud pública, la vida, etc. Entonces, es muy difícil lo que enfrentamos los amantes de la libertad de acá para adelante porque hay un gran caldo de cultivo para ideas intervencionistas. Iván, muchas gracias. Ha sido un gusto platicar contigo. Realmente muy valoradas tus opiniones, tus participaciones. Roberto, muchas gracias también en esta participación en conjunto. También quiero agradecer a México Libertario, a Víctor Becerra. Y nuevamente, Iván, un gran abrazo y los mejores deseos por allá. Bueno, muchas gracias a todos. Roberto, Eduardo, un gusto.
Chao, chao. Muchas gracias, Iván. Nos vemos pronto. Les mando un fuerte abrazo a ambos. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Iván. Bueno, gracias, saludos. Ahí cierro acá, salgo. Nos vemos. Adiós. Cuídate, bye.